Bueno, voy a confiar 100% en ustedes y en que me dijeron que terminaron esta filmina con Karen. Asumo que sí. Bueno, recién ya vimos un ejemplo de hacer un store procedure. Vamos a volver a abrir el store procedure y una function, pero vamos a lo que es. Ambos tienen palabras reservadas, ambos tienen definiciones y a ambos se le pueden pasar parámetros. O no se le puede pasar parámetros y directamente es un select que devuelve todo un conjunto. ¿Sí? Vamos a hacer un montón de cosas. Hay que ver bien dónde estamos parados, en qué versión, porque dependiendo de la versión pueden cambiar algunos detalles. Una de las cosas que yo no me acordaba ahora cuando lo estábamos viendo justamente era eso de las versiones y esto mucho muy importante de los delimitadores. Cuando se cambia el delimitador y se termina de usar, hay que volver a usar el delimitador que estábamos utilizando por defecto, que es el punto y coma. Y lo otro que hay que tener en cuenta es, cuando nosotros creamos un procedure o una function, es que eso se va a crear en esta solapa de acá. Si no figura, hay que darle a refrescar. Y si les anda medio como a mí, puede que les cree o no les elimine, como estuvo pasando recién. Ustedes son testigos, yo le di a eliminar a esa porquería y no se eliminó. Pero bueno, esto lo que nos permite después es reutilizarlo si lo queremos. Apreté donde no era. Ya sea desde código o visualmente. Imagínense que estamos haciendo data analyst y queremos revisar, no sé, la factura 2, vemos cuál es el subtotal, ya lo podemos calcular directamente, ¿sí? Nos ahorra tiempo, nos ahorra un montón de cosas. Sobre todo tener que escribir un montón de código. Lo escribimos una vez y ya queda guardado. Bueno, cuando hacemos un procedure, no tenía que hacer eso. Cuando hacemos un procedure, siempre tenemos que tener en cuenta que puede o no, como decía hoy Hernán, tener datos de salida, ¿sí? Y también datos de entrada. Pues sería medio al dope hacer un procedure si no tiene datos de entrada. Bueno, las palabras reservadas y cómo se definen. Primero se dice qué es lo que va a entrar, cuál va a ser el nombre y de qué tipo va a ser. Después la salida, qué nombre va a tener y qué tipo va a ser. Pueden tener más de una salida, más de una entrada, tranquilamente. En este caso, por ejemplo, saldo de cuenta tiene el dato de DNI de entrada y de salida tiene el saldo, total de operaciones y fecha de última operación, ¿sí? Después se finaliza esa parte y tiene definido el begin y el end. Dentro de estos dos es que vamos a hacer todas las iteraciones o toda la definición que vayamos a utilizar, todo nuestro código estará ahí. Como hacemos en programación que abrimos y cerramos llave, bueno, acá lo mismo. El begin y end son nuestras llaves. Ahora bien, las variables que podemos utilizar las podemos declarar antes o como yo estaba intentando hacer. Y después podemos hacer tranquilamente un if, dependiendo de si hace una cosa o hace otra. Dependiendo de un valor, podemos chequear un valor que nos devuelva. No, les aconsejo intentar hacerlo siempre booleanos. Y si no, bueno, lo que no me gusta usar a mí, los case, que hace una operación u otra. Podemos hacer while. Les recomiendo que si hacen un while tengan bien definida cuándo es la finalización del while. Esto les puede generar un montón de bucles insanos dentro de la base de datos. Cuanto más registro tengan, peor va a ser. El repeat básicamente sigue y sigue, es lo mismo que el while, pero expresado de otra manera.
Bueno, el cursor, que esto es como si fueran a hacer ¿cómo se los puedo decir? No se me ocurre una analogía como para explicárselos. Selecciona una secuencia y abre un hilo de ejecución sobre esa secuencia, ¿sí? Hace una transacción contra esa secuencia y trae esa secuencia. Después se tiene que cerrar. Es como dejarlo delimitado dentro de la memoria, ¿sí? Esto es medio raro que lo vayan a usar, pero bueno, se puede usar. Y acá viene algo que me interesa que vean, que sepan, que lo van a usar bastante, que son los triggers, ¿sí? Vamos con los conceptos básicos. No me voy a poner a darles un ejemplo porque ya veo que después, siguiente filmina, como siempre me pasa, está la explicación o un ejemplo similar. Objeto de base de datos que se asocia a una tabla. Se activa cuando ocurre un evento particular para la tabla. Uso. Verificar valores a ser insertados. Cálculos sobre valores involucrados en una actualización. Se almacenan en la base de datos por lo que son persistentes y accesibles para todas las operaciones de las bases de datos. Hasta ahí. ¿Se les ocurre un ejemplo de un trigger de cuándo se podría utilizar? No, no, por ahora no. O sea, cuando vos envías los datos a un formulario, por ejemplo, cuando haces botón en el botón, eso sería como un evento, ¿no? Apretar un botón. No. A ver, esto ya pasamos al lado del front, es la comunicación entre el back y la base de datos, ¿sí? Imaginemos que a mí me envían un formulario. Los datos que vienen de un formulario, ¿sí? Yo mediante un trigger yo puedo agarrar el insert que va a intentar hacer y antes que se ejecute el insert yo levantar un trigger, ¿sí? Levantar una acción. Que eso puede verificar los valores que van a insertarse si corresponden a los valores que yo acepto o hacer otra cosa en paralelo, ¿sí? Suponete, no sé, Sería como una verificación más, ¿no? De que los datos sean correctos, como para que no ingresen cualquier cosa a la base de datos. claro, eso por un lado. Normalmente esto casi no se hace. Ya asumimos que el backend corresponde, a mandar los datos acorde a lo que nosotros lo necesitamos, ¿sí? En caso de que no, bueno, se levanta una excepción. Ahora bien, cuando yo tengo un trigger, lo que hago es extender la funcionalidad, ¿sí? Yo supongamos que tengo un flujo en el que, digamos que voy a insertar un nuevo usuario, tengo un login, ¿sí? Y mi login quedó viejo y lo único que hace es guardar usuario y contraseña. Y la contraseña la hashea, ¿sí? Ahora supongo que me vienen más datos. Y a mí eso me quedó de una forma muy vieja, ¿sí? Y yo aparte de eso quiero guardar en otra tabla, ¿sí? Otros datos que me vienen. Entonces yo puedo usar un trigger o puedo calcular las acciones del usuario, pero lo quiero insertar en otra tabla a partir de la inserción del nuevo usuario, ¿sí? Por ejemplo, no sé, quiero cargar la primera interacción que tuvo el usuario, cuándo fue. Quiero ver la fecha de creación. O quiero ver, no sé, antes de que se inserte, si hay algún usuario que ya tiene ese nickname, por decir algo. Si le pongo nickname, email y contraseña. Todo ese tipo de cosas se puede validar con los triggers, ¿sí? O insertar en este caso. Esas son algunas de las cosas que se pueden ir haciendo. Esto tanto nos sirve para el tema de insertar como el de eliminar.
Y en el de eliminar, ahí sí se ve la verificación al momento de eliminar. Por ejemplo, no sé, doble chequear que se vaya a eliminar correctamente o que se quiere, qué es lo que se quiere eliminar. ¿Sí? O eliminar otra base de datos, otra tabla, perdón, no otra base de datos, a la par de que vamos a limpiar una base de datos. Bueno, los triggers tienen dos palabras clave, el old y el new. Son los valores que tienen las columnas antes y después de la modificación. Son insert, permiten el new, los delete, solo el old, y los update, ambas. ¿Sí? Esto tienen que tenerlo muy en cuenta. En cada una de las instancias vamos a poder ver qué es lo que nos permite hacer. El delete, el trigger se ejecuta una vez que se eliminó, se hizo el delete. ¿Sí? Por eso a veces se hace un new o una eliminación lógica. ¿Ok? En la parte del delete solamente tenemos el old. Si no queremos eliminar, lo que hacemos es volver a insertar. ¿Sí? En el insert solamente tenemos la parte nueva. Se supone que el insert no nos hace nada del otro mundo. Inserta los datos y ya está. Ahora, los updates tienen ambas partes. ¿Cómo podemos doble chequear con el update? Es justamente con eso. Obtener el valor anterior, compararlo con el nuevo. Si es lo mismo, básicamente lo dejo pasar. Y si no, directamente puedo hacer alguna otra interacción. Pero básicamente, siempre que nosotros hagamos una acción sobre una tabla, tenemos que tener en cuenta esas tres. Eso es lo que nos permite levantar distintas excepciones o modificar datos. Triggers de nivel de fila, un for each row, en el comando create trigger, trigger before y after. Son los dos tipos de trigger, los tres, si contamos que el before y el after son dos. Los tres tipos de trigger que tenemos. En el caso del before y el after, se produzcan inmediatamente antes o después del evento disparador. ¿Sí? Que con eso hacemos lo de las validaciones. Bueno, otro tipo de triggers a nivel de instrucciones, un for each statement, en el comando create trigger, triggers instance of, triggers de esquema, create table, alter table, drop table, audit, rename, truncate, revoke, o trigger de nivel de base de datos. Eventos de la base de datos, errores, inicios de sesión, conexiones y desconexiones. ¿Sí? Los que más van a utilizar son estos de acá. Estos triggers de esquema normalmente se utilizan cuando tenemos información demasiado sensible, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, información bancaria, información médica, todo lo que sea plata, por ahí decir información bancaria queda muy acotado. Todo lo que sea información relacionado con dinero van a tener un montón de triggers de esquema. Más que nada a la hora de hacer un drop table o al hacer un truncate o un revoke. Triggers en SQL, bueno, un par de ejemplos. Supongamos la situación. Cuando un usuario inserta un registro en una tabla de prueba, cuyo atributo 2 tenga un valor superior a 1000, se insertará automáticamente una fila en la tabla resultado disparador con la fecha de inserción, sysdata, fecha actual del sistema, el aviso registro con atributo 2 superior a 1000, el nombre de la tabla prueba. El nombre de la tabla prueba. Para que el trigger funcione correctamente deberán existir las tablas prueba y resultado disparador. Prueba crea el atributo 1, el atributo 2, crea la tabla 2, que es el resultado disparador, fecha, aviso, nombre tabla, y acá es el trigger. Lo hace con un after, inserta en prueba,
sobre una row, pregunta si el atributo 2 es mayor a 1000, ahí inserta en la otra tabla. Fíjense el cuerpo del trigger. Sobre el insert, ¿sí?, de esta tabla, sobre una row, cuando este atributo en específico, acá podemos comparar por más atributos si queremos, es mayor a 1000, ahí es cuando ejecuta, ¿sí? Ahí es recién cuando hace el llamado. Y fíjense que el resultado disparador, ¿sí?, lo está haciendo con valores fijos, pero acá nosotros podríamos pasarle más valores o obtener valores de acá. ¿Hasta ahí se entiende? ¿O es mucho? Sí, sí, se entiende. Estaba viendo cómo llegaba al atributo, y veo que es a través del punto. New punto y el atributo 2. Uh-huh. Bueno, llegamos a los ejercicios. A ver, observo el diagrama. Proveedor, envío, artículo. Envío con los envíos 500. Con los envíos de más de 500 unidades de algunos artículos a partir de envío. Ah, estos son vistas. Yo digo, ¿qué tiene que ver esto con triggers? No entendía. Productos más pedidos con los diferentes artículos que han tenido al momento un envío de más de 500 unidades a partir de envíos 500. ¿Este envíos 500 los tenemos? Envíos No. provincias. Productos, detalle cliente, no. Estos son de Agarné. Base de datos, esto es transacciones. Por las dudas me estoy fijando a ver que haya ganado la filmina correspondiente. Qué raro, Karen no me dijo nada de esto. Ah. Está bien. Dada la siguiente vista, create view, ID de proveedor, situación ciudad. No, para esto no lo tenemos, ¿o sí? Situación ciudad no lo tenemos. No lo tenemos. No tenemos esta base. Bueno, después la voy a pedir entonces. Yo pensé que Karen ya la había pedido esa. Bueno. ¿Quieren ver algo más de esta filmina o paso a la siguiente? Esto de las vistas y demás, después lo pido. Si quieren podemos ver. ¿Karen se las pasó completa? ¿Con la parte violeta también? ¿Con el Sí. repaso? Ok. Sí. No hay más. ¿Quieren ver algo más de todo este contexto de transacciones? ¿O quieren que veamos algo en específico? ¿O paso a la siguiente filmina? Por mí avanzamos. La siguiente filmina, si me deja abrirla,
es de seguridad. Y son 16 filminas. Avanzo con esta, ¿les parece? ¿De Dale, acuerdo? sí, sí. Ok. Bueno. Seguridad igual a protección. Entonces, accesos malintencionados. O, mejor dicho, no accesos malintencionados. Brindar autorización adecuada. Los datos deben estar protegidos contra accesos no autorizados, destrucción o alteración malintencionadas, introducción accidental de inconsistencias. Bien, supuestamente con la seguridad chequearíamos estas tres cosas, ¿no? A ver. Seguridad en base de datos, tipo de amenazas. Pérdida de integridad, pérdida de disponibilidad, pérdida de confidencialidad. ¿Alguien me sabe definir estas tres cosas? Lo que se les venga a la mente, ¿eh? De confidencialidad, se me viene a la mente que los datos que están guardados dentro de la base de datos pueden ser divulgados. De disponibilidad, la posibilidad de ingresar a esos datos. Y de integridad, supongo que debe ser que se rompe la base de datos. Claro, que básicamente, no sé, a ver, que se rompan, ahí ya entraríamos en tema de disponibilidad. Si una base de datos se rompe, no estaría disponible. ¿Qué se rompe una base de datos? Capaz que se rompe algún índice o algo de eso, o se rompe alguna boludez. Por ahí la palabra romper no es adecuada en este contexto, sino que haya algún problema de acceso a la base de datos. O que tenga problemas de disco o alguna boludez de esa. Ha pasado muchas veces que, por ejemplo, no sé, llenás el disco rígido y no podés seguir insertando. Entonces queda en el limbo. De integridad se refiere más que nada a decir, por ejemplo, no sé, hay un centro de salud el cual tiene la base de datos de todos sus pacientes. Y yo como me quiero hacer el vivo y ya me operé la rodilla una vez, ya no me pasa por la obra social porque ya me operaron una vez, o alguna boludez de esas, y digo, ¿sabes qué? Voy a entrar a los registros, voy a borrar mi historial, voy a borrar que tuve una operación de rodilla, no queda el registro, listo, que me lo hagan de vuelta. Se me ocurre. Básicamente es modificar la veracidad de esos datos. Que alguien por fuera venga y diga, no sabes qué, no tenés más datos o modificamos las fechas o ese tipo de cosas, ¿sí? Bien. Niveles de seguridad. Sistema de base de datos, sistema operativo, red, físico, humano. Espero que esto especifique lo físico porque me va a encantar. Bueno. Autenticación y autorización. Autenticación es identificar un usuario válido para acceder a ciertos recursos definidos, gestión de usuarios y control de acceso a la base de datos, al gestor, ¿sí? Autorización, tipos de recursos permitidos o denegados para cierto usuario o grupo de usuarios concreto. Nosotros estamos acostumbrados que decimos admin, ¿sí? Y el admin, básicamente es Dios, puede hacer lo que se le cante. Te puede tirar todas las bases de datos, te puede modificar todos los registros habidos y por haber, y nadie le va a decir nada, ¿sí? Yo les había comentado que había usuarios, por ejemplo, que se seteaban, que solamente podían consultar datos, ¿sí? Para hacer estadísticas, llevar un control, ese tipo de cosas, ¿no? Solamente pueden hacer select. Eso se hace mediante los permisos de lectura y escritura, ¿sí? Después podemos ir jugando con eso y definir un montón de autorizaciones. Definir distintos grupos y demás. La autenticación es básicamente
qué usuarios tienen acceso a la base de datos, independientemente del rol que tengan. Muchas veces estas dos palabras terminan sonando similares o se cree que el concepto es el mismo, pero no. Cifrado de datos, conceptos. ¿Para qué lo hacemos? Para proteger datos confidenciales, proporcionar protección a partes confidenciales. Los datos se codifican utilizando algún algoritmo de codificación o cifrado. Un usuario no autorizado tendrá dificultades para descifrarlos. Un usuario autorizado tendrá claves para descifrar los datos. Hemos visto en algún momento de la cursada, no digo ahora este cuatrimestre, sino en toda la carrera, tema de cifrado de datos. Que yo recuerde, me parece que no. No, que yo recuerde tampoco. Bueno, el cuatrimestre que viene, permítanme que les voy a cifrados de datos. Porque esto está bueno que lo sepan. Normalmente si van a trabajar del lado de base de datos o del backend, por ahí está bueno que lo tengan. Me lo voy a anotar como para buscarles información y dárselos el cuatrimestre que viene. A ver. Bueno, básicamente es, como lo dice la palabra, la encriptación de los datos nos permite a nosotros modificar la estructura con el que vemos los datos para que tengan algún código que solamente teniendo el código de encriptación nosotros podamos volver a desencriptar ese código gigante para obtener el dato original, ¿sí? Hay un montón de formas de encriptar. A ver, encriptado de base de datos SQL más comunes. Voy a hacer un hincapié en esto. Funciona de encriptación SQL. Acá. Modelos de encriptación. Estamos viendo la filmina. Perdón. Notas. No, este no me sirve. Es un PDF de un análisis, no me sirve. Funciones de encriptación SQL. Básicamente lo que yo hago es encriptar, justo Simpsons. Encrypt, Simpsons 12. Quiero un ejemplo de cómo se visualiza. Ah, bueno. El MD5 nunca lo han visto, ¿verdad? MD5 es demasiado común hoy por hoy. No. Bueno, el MD5 se utiliza un montonazo cuando uno quiere corroborar la veracidad de lo que uno está descargando. Voy a darles un ejemplo muy sencillo que se usa un montonazo. Supongamos que yo me quiero descargar para instalar en mi computadora una versión de Linux, porque me interesa incursionar, porque el trabajo así me lo pide. Por X motivo yo tengo que descargar una versión de Linux. Supongamos que opté por descargar Linux Mint, que tiene una versión que se parece mucho a Windows y yo no me quiero romper tanto la cabeza, ¿no? Entonces yo voy a Linux Mint, a la página oficial, supongamos que elijo la versión, no sé, de Cinnamon, la versión no, perdón, el sabor Cinnamon. ¡Ay, me cagaron! Acá usan la versión de Shadow 56. Bueno, fíjense lo que dice. Integrity, Authenticity. Se puede producir cualquier fake de las imágenes ISO. Acá lo que nosotros descargamos es una ISO. Dependiendo de dónde estemos, buscamos lo más cercano y descargamos, ¿no?
Una vez que nosotros descargamos, le podemos correr un comando, ¿sí? El cual va a analizar el archivo y nos va a devolver un valor numérico. Numérico, o en este caso es alfanumérico, si mal no estoy. ¿Ven? Para esta versión, para esta ISO, nos tiene que devolver este valor. Si el cálculo que nosotros hacemos de esa función nos devuelve un valor distinto a esto, significa que la integridad y la autenticidad de esa ISO está comprometida. No necesariamente es válido, puede estar infectado con algún virus o con algún exploit, ¿sí? Ese tipo de cosas de validar mediante una comparación de hashes es muy común que se haga, más con imágenes ISO, ¿no? Se entiende, quería justo usar el MD5, pero por lo visto ya no se usa el MD5, estoy usando esta. El Shadow 56 es más robusto que el MD5. Verify. Pero bueno, ambas, el Shadow 56 y el MD5, lo que hacen es aplicar un algoritmo sobre una estructura de datos y devolver un valor, ¿sí? Si la estructura de datos no es la misma, ¿sí? Hay diferencia. Entonces después, si se tiene la estructura y se hace la comparativa, se llega al mismo valor, se termina siendo lo mismo. ¿Se entiende esa diferencia, esa comparativa? Sí. Sí, sí, sí. Bien. MD5 es uno de los más comunes y el otro era el Encrypt, así pelado. Chau esto, chau esto. Bueno. Proteger datos confidenciales, proporcionar protección a partes confidenciales. Los datos se codifican utilizando algún algoritmo de codificación o cifrado. Un usuario no autorizado tendrá dificultades. Bueno, esto ya lo había leído, cierto. My bad. Mecanismo de seguridad de MySQL. Ok. Administración de cuentas de usuarios. Creación, modificación y borrado de cuentas de usuario. Siempre que nosotros demos acceso, tenemos una base de datos en producción, no es necesario que todo el equipo de desarrollo, por ejemplo, tenga acceso, ¿sí? Más que nada en producción. Si fuera en dev o en QA o en stage, perdón, no state, ahí sí pueden tener los accesos que quieran. Pero en producción solamente tendrá que tener acceso a modificar todos los datos la persona que haga de DevOps, que tenga todos los permisos, ¿sí? Después le podemos dar acceso a alguien de análisis, sí, le podemos dar. Pero siempre tenemos que tener muy pocos usuarios que tengan acceso a esa base de datos. Y los tenemos que tener identificados. Tampoco tenemos que permitir, por ejemplo, no sé, hoy la verdad que no tengo ganas de probar y no sé, le di a Rodri, le di mi usuario y contraseña para que él pruebe, ¿sí? Eso no se tiene que hacer por ningún motivo. Bueno, la gestión de permisos viene con lo mismo, ¿no? ¿Qué permiso le damos de leer y escribir a ciertos usuarios sobre qué tablas? Y después las conexiones seguras, los tipos de conexión y los soportes para certificado SSL. ¿Certificado SSL también vieron? No. No, no. Certificados SSL. Otra cosa que les tengo que mostrar. Son esos certificados de firma digital que supuestamente validan que... El sitio sí, exactamente. Ah, está bien. Sí, sí. ¿Saben cuándo un sitio tiene certificado SSL y cuándo no, al menos? Cuando es HTTPS, Exacto. como para arrancar, digamos. Sí. Si yo voy a cualquier sitio, eh, Clarín, vamos a decir, por decir algo, es de acceso público. Esto sí o sí tendría que tener certificado de acceso, certificado SSL, ¿sí? Yo miro, tengo este candadito. Si yo tengo este candadito acá,
significa que tengo certificado de SSL. Si no lo tengo, yo desconfiaría del sitio, ¿sí? La conexión es segura. La mayoría de los navegadores actuales te advierte igual, me parece, cuando no tienen eso. Sí, pero vos sabés que hay un montonazo de usuarios que te lo desactivan, que el navegador te avise. Ah, no, sí. Entraste. Te dejaron el home banking en cero. Yo cuando trabajaba de IT en una empresa, veía que la mayoría lo que hacía era agarraba, si no tenía certificado, que el navegador no me avise. Ya está, entro igual. Necesito buscar esto. Y más de una vez hubo fallos de seguridad y demás, entonces terminamos bloqueando desde la red que, que pudieran acceder a los sitios si no tenían certificado de SSL. Claro. Por esa gente es que, por ejemplo, en mi trabajo, y Rodri que trabaja lo mismo, te puedo decir que cada que entramos a una herramienta, cada vez que haces un clic casi que te tenés que loguear. Es increíble. Alguien se mandaba una macana por ahí. Sí. Sí, no solo eso, sino que si usabas otra herramienta, para volver a usar la misma tenías que volver a loguearte porque te decía que había caducado el tiempo. Uf, qué hincha pelota. Terrible. Súper impráctico. Qué hincha pelota. Pero bueno, sí, esa es otra. El tema de autenticación o de que los tokens tengan vigencia corta es otra forma. Bueno, mecanismo de seguridad, administración de usuarios. Usuario igual nombre de usuario y contraseña password. Por defecto, MySQL crea un usuario con permisos totales. El superusuario se denomina root. Se recomienda limitar el uso de root a la gestión de la base de datos y no usarlo en aplicaciones de producción. Esto, las veces que lo he visto que no lo cumplen, es catastrófico. Bueno, mecanismo de seguridad, creación de usuarios. Yo, por ejemplo, tengo usuario @host, identificado, identify by contraseña, el @host, IP desde donde podrá realizar conexiones, puede ser localhost, misma PC instalado en MySQL, 192.168.1.100, solo permite conexiones desde dicha IP, utilizada para identificar a un PC en una LAN, o el signo de porcentaje es un comodín que permite conexiones desde cualquier IP. Si se quiere hacer algo ultra seguro, se va a ir por esta, ¿sí? Poner una IP fija. Cuando estemos trabajando en local y demás, con localhost, vaya y pase, ¿sí? Pero si queremos algo bien robusto, desde cualquier IP. Eso si queremos usuarios que puedan administrar la base de datos. Ahora, si es un usuario común que está consultando algo, porque no sé, tenemos un backend o algo, tenemos un conjunto de aplicaciones que tienen que consumir esto, ya fue, le ponemos el comodín y a la miércoles. Pero que hagan select nada más. Y hasta por ahí. Bueno, concesión de privilegios a usuarios. Yo mediante el grant, el permiso, sea cual sea, ahora los vemos, on esta base de datos, esta tabla, para el usuario tal, en el host tal. Which grant options. Bueno, los tipos de permisos son todos, absolutamente todo. Create, drop, delete, insert, select, update. Y el Grid Grant Options permite que usuarios maneje privilegios de otros usuarios. Supongamos que tenemos el usuario de root y con ese le damos todos los permisos al usuario admin. Y a ese le damos, no sé, creemos un usuario que solamente pueda auditar productos, por decir algo, ¿sí?
que no pueda auditar nada de facturación. Entonces le decimos mediante el with grant options que solamente tenga los privilegios con esas tablas. A esas tablas, perdón. Y si quiere ponerle a otros usuarios, que se los dé. Pero hasta ahí, ¿sí? Después, bueno, revocar privilegios. Con uno se los di, con otro se los saco. Simple y llanamente. Una vez que se haya finalizado la configuración de privilegios, el grant o el revoke, se pueden refrescar todos los con el comando, todos los privilegios con el comando flush privilege. Bueno, algunos ejemplos. Darle todos los privilegios a midb.usuarios, ok, para Juan y que acceda desde cualquier lado. Darle privilegios a midb a todas las tablas de midb, a admin y que acceda desde cualquier lado. Darle privilegios de select solamente a los log para ver qué pasó, a auditor desde cierta IP. Revocar todos los permisos de todas las tablas al admin, y acá independientemente de donde sea, ¿no? Y con esto refrescamos todo. O sea, con el último paso es el del revoke, sería como que el admin, listo, fue. Ya perdió todo lo que podía hacer. Exacto. Perfecto. Con este le dijiste, ¿sabes qué? Ya no puedes hacer nada. Chao. Se fijan, no son muchos que digamos, o sea, son el all, el create, el drop, el delete, insert, el sell, el update. Si se fijan, estas son las 4 principales. El create para crear una tabla, el drop para eliminarla, y el all básicamente engloba todo esto. Son cortitos. Bueno, acá tenemos los accesos para verlo desde el Workbench. Acceso y privilegios. Tenemos todos. A ver, vamos a... Porque esto cambió, estoy segurísimo. Administración. Vamos a encontrarlo acá. Voy a traer esta para acá. Esta la cierro. Bueno, tengo esto de acá. Servers, instancia, manage. Users and privilege. Si se fijan, esto cambió dependiendo de la versión en la que estábamos. Yo miro esto de acá. Era security, users and privilegios. Y ahí tenía todos, ¿no? Bueno, se me fue. Y acá los tengo dentro de... Tengo los esquemas, tengo la administración. Y acá tengo users and privilegios. Y tengo esta solapa acá. Esquema. Al root. Yo acá podría crear más cuentas para loguearme y eso. Y podría ir delimitando qué puede hacer. Puedo decirle qué cantidad de queries puede hacer, de updates, cuántas conexiones puede hacer. Puedo administrar los knowledge digo, no los knowledge. ¿De acá alguna duda? No. De todos modos, estos serían más. Son más tareas como para un Un data DevOps. administrator o algo así, ¿o no? Un DevOps. Claro. Sí, esto básicamente no lo van a tocar mucho. Se lo tenemos que dar como para que lo sepan. Claro.
El día de mañana, si ustedes están administrando o están en un equipo y alguien dice, che, ¿me pueden dar acceso a la base de datos? ¿Y vos quién sos? Claro. Dame Bueno. la plata y te doy el acceso. No, jamás. Decirle a tu superior y que tu superior se arregle. Si tu superior te dice, sí, dale acceso para tal cosa, listo, te doy acceso para tal cosa. Bien burocrático. Sí. Y que esté por mail y con copia a algún administrativo superior y ahí vos te lavas las manos. Ya no es mi problema. A mí mi jefe me dijo que A mí hiciera me tal cosa. dijeron. Claro, a mí me dijeron. Bueno, seguridad de base de datos, algunos ejercicios. El usuario A ha creado la tabla usuario número 1, nombre, tarea. Y luego ejecuta los siguientes comandos SQL. Grand insert, on usuario, to be, which grand options. O sea que puede insertar y puede darle a alguien más que pase o sea, puede crear otro usuario que cosa. Bien, grand select. Esa es para que pueda ejecutar selects. La ¿No? primera es insert. La segunda y tercera. La segunda es select sobre B. El usuario A ha creado la tabla de usuario. Ajá. Número. Y luego ejecuta los siguientes comandos de SQL. Está bien. A, B, C son usuarios. Está bien. Me quedé con lo que digo. ¿Quién es B y quién es C? Pero no, está implícito que son usuarios. Bueno. El usuario A creó las tablas tantos. Y luego ese mismo usuario ejecuta grand insert para usuario, la tabla usuario, para el usuario B. Es muy redundante la frase. Ojalá le hubiera puesto otro nombre en vez de usuario. Va, no importa. También le dice que el usuario B pueda, además de insertar, puede hacer select sobre la tabla usuario. Y después dice que el usuario C le da permiso de hacer select sobre la tabla usuario. Indique quiénes pueden ejecutar exitosamente los siguientes comandos. Select asterisco from A punto usuario. Bueno, Tremendo acertijo, ¿eh? sí. Bueno, ¿quién puede hacer la primera? Lo que no entiendo es si dice select from A, ¿es que solo el A lo puede hacerlo o...? No, No, porque los que viste tienen que... el select No, este es el tienen... esquema en realidad. Viste que nosotros ponemos Ah, Ayacucho punto... sí, Bueno, esto es lo sí, mismo. sí. Es exactamente lo mismo. La primera podría hacerse por el usuario B y C, según lo que entendí. El usuario A puede hacer todo. Ya Sí, sepamos que el usuario A hace todo, ¿no? Porque Bien, es el que entonces los creó. tres podrían acceder. Select pueden hacerlo los tres, sí. El segundo punto, que es el insert, solo lo puede hacer el A. el A y el B, me parece. El A y el B lo pueden hacer. Ay, no entiendo por qué el B puede hacer el... Ah, está bien, porque le da las opciones en el punto 1 al usuario B. Al usuario B le dan en la opción 1 el insert y el select. Por eso el A y el B pueden hacer esta. ¿Sí? Grand select on A.usuario to D. ¿Quién puede hacer esta? El A. Ajá, ¿y quién más? Y me parece que el B y el C también. Sí, pues un select. Ajá, ¿están seguros? No, Para nada. ¿Para cuál pero creación? ¿De la primera o ahí me perdí? La El, tercera, la tercera. Ah, la el- tercera van. Ah, ok. Sí, bien. el usuario A hizo estas tres instrucciones y le dio permiso al B y al C para hacer ciertas cosas. Sí, ¿Sí? sí, hasta ahí voy. Hasta ahora tenemos tres usuarios, A, B y C. Ahora bien,
dijimos, en el número 1, todos pueden hacer esta acción. El A, el B y el C. La 2 solamente la puede hacer el usuario A y el usuario B, porque es un insert. Bien. Bien, y el gran select es darle permiso de hacer select sobre la tabla A.usuario a D. ¿Quién le puede dar permisos a D para hacer select? El A y el B, que son los que Para pueden mí. hacer un insert. Le hacen el insert de usuario D con ese permiso de select. Para mí, Casi. solo el usuario A. Le re. Para mí también Porque, el A, el único que creó las tablas. sí, porque da permiso. O sea, el B y el C no tienen permiso de dar permisos. Esa Casi, instrucción la hizo el Es A. como darle demasiados permisos. casi. El A ya sabemos que puede hacer todo, ¿sí? El B solamente tiene acceso a insertar y hacer select. Y el C solamente tiene permiso de hacer select, ¿sí? Por acceso, el B y el C tendrían permiso de hacer select, ¿no? Ahora, olvídense de la sentencia 1, la 2 y la 3. ¿Qué diferencia tiene? Ah, no, está bien. Porque le da el permiso para hacer select, pero también para dar el permiso sobre el select. Entonces sería Exacto, A y B. exacto. ¿Se entendió esa? ¿O No, no los perdí? escuché, perdón, no escuché a Arnaud. Básicamente Claro, es, el B también designa quién puede tener permisos de select. claro. Es así. Ok. Ah, Yo en esta parte de acá le estoy diciendo, además de, hasta acá es una parte, ¿no? Yo con esto solamente este fragmento le estoy diciendo, bien, el usuario B puede hacer select, pero agregándole esto le estoy diciendo, el usuario B puede hacer select y también darle permisos a alguien más de hacer select. Siempre hablando sobre esta tabla, ¿no? Y en esta de acá yo le estoy diciendo, el usuario C le doy permiso de hacer select en esta tabla. Pero no le estoy diciendo y C puede darle permiso a alguien más para hacer select. Si yo dijera quién puede hacer, a ver, quién puede hacer esta abominación de acá. El A. supongo que A, solamente A. A ya sabemos que puede hacer todo. A es Dios, puede hacer lo que se le cante. Claro, me parece que solo ese, porque el B puede insertar, pero no puede Claro, borrar. de LED no pasa nadie. Y el C solo puede hacer select. Exacto. Y el D, si tomáramos en cuenta que se hizo esta instrucción, Claro, solamente... también es igual que el C, solo puede hacer select. Exactamente. La 4 solamente la podría hacer A, porque en ningún momento le estoy diciendo, bueno, y ahora este usuario puede hacer delete. Bien, y terminamos con las filminas de base de datos. Eso es todo. Perdón, y si vos querés darle permiso a un usuario para pagar todo, ¿qué pones? Gran asterisco, le mandás directamente. No, no. Si yo quiero darle todo, escribo all. Ah, ok. Oh, está bien. Bien, bien. Gran, el permiso que quiero. Si yo quiero que haga todo, Ah, pongo all. Ahí está, genial. Listo. esta opción otorga todos los permisos. Bien. Hasta acá termina la clase. Ya no tenemos más filmina. Ya después empezamos con... Que bueno, le va a tocar a Karen. Las filminas de unit testing. ¿No? A ver, pará.
Sí, base de datos, unit testing. Que bueno, estas ya son cortitas y ya después empezamos a darle más caña a hacer práctica. Bueno, en realidad no, porque ya se nos termina el cuatrimestre. Los veré después de las vacaciones y ahí veremos. Pero bueno, las filminas que quedan son cortitas, son más que nada teóricas. Hasta acá, Bien, ¿alguna perfecto. duda, consulta? ¿Las que quedan son de este cuatrimestre? Entonces, Sí. la de unit testing, perfecto. Es más, yo había propuesto pasárselas todos de una y que las miren tranquilo y vamos haciendo hincapié en cada clase y así no las hacemos tan tedioso y pueden seguir practicando más. Voy a ver qué me dicen de eso. Pero bueno, hasta acá alguna duda, consulta, comentario o detengo la grabación. Y ahí hacen lo que quieran. No, por mí no. O sea, sé que cuando me ponga a hacerlo voy a ver si me surgen dudas o algo, pero en sí, si me guío con lo que estuvimos viendo en la clase, no debería tener problema. No, yo tampoco. O sea, el trabajo lo podemos hacer todo ya lo podemos finalizar. Sí, sí. Bien. Bien, detengo la grabación hasta este momento.